Soy Miguel Ángel García Martínez, aquí en el programa de Salud para Todos, en el que vamos a tener un interesante tema y con la participación de un excelente ortopedista. Vamos a ver el tema de hallux valgus o juanetes. Les invitamos a ver la siguiente cápsula. Los juanetes, conocidos médicamente como hallux valgus, son una deformidad que afecta la articulación del dedo gordo del pie. Ocurren cuando este dedo se desvía hacia los demás dedos, provocando una prominencia ósea en la parte interna del pie, que con el tiempo puede causar dolor, inflamación y dificultad para caminar. Aunque muchas personas creen que se deben únicamente al uso de zapatos apretados, en realidad también influyen factores como la herencia, la forma del pie, el tipo de pisada y algunas alteraciones articulares. El calzado inadecuado, especialmente los zapatos de punta estrecha o tacón alto, puede empeorar el problema. Los juanetes no solo son una cuestión estética. Cuando avanzan, pueden generar molestias al caminar, roce constante, callosidades e incluso afectar el equilibrio y la postura. El tratamiento depende de la severidad. En etapas iniciales, puede ayudar a usar calzado amplio y cómodo, plantillas o apoyo ortopédico. En casos más avanzados, el especialista puede valorar otros procedimientos, incluso cirugía. Si notas dolor, desviación del dedo gordo o dificultad al usar calzado, lo mejor es acudir con un ortopedista o podólogo para una valoración oportuna. Pues ya de regreso aquí en el estudio, contamos con la presencia del doctor Jorge Alberto Iturbide, excelente ortopedista y traumatólogo. Doctor, nos refiere mucha gente que empiezan a sentir una bolita en el pie y empiezan a sentir cómo se va deformando el dedo gordo de los pies. ¿Cómo saber si esto ya es realmente un juanete o solamente una deformación leve? Bueno, pues antes que nada, gracias por la invitación, doctor. Efectivamente, generalmente, hablando un poquito acerca del hallux valgus, la principal causa de que los pacientes acudan a la consulta es justamente el dolor y la deformidad, ¿no? Esta va siendo de forma progresiva. Poco a poco empiezan a notar los pacientes que se va inclinando más el dedo gordo y es muy importante entonces que cuando tengan dolor y noten la presencia de esa deformidad, pues acudan con el especialista, en este caso con los ortopedistas, para poder tener una adecuada valoración. Ok. ¿En qué momento debe de acudir con el ortopedista la persona que ya empieza a sentir la protuberancia hasta que vea que se está deformando o desde que inicia el dolor? Bueno, primero hay que entender muy bien la patología. El hallux valgus o juanete es una deformidad que se da en la articulación del metatarso con la falange proximal del dedo gordo, del primer dedo del pie. Y generalmente pueden existir muchas causas que lo pueden condicionar. Hay niños que pueden tener por herencia alguna alteración en la formación del primer rayo del metatarso, se llama metatarso primovaro, y esto empezar con una tendencia a la deformidad. Y generalmente los papás se dan cuenta, oye, mi hija está empezando a deformarse su dedito. Entonces, cuando lo noten, hay que ir inmediatamente a la consulta, ¿no? En el caso de los adultos que empiezan con la deformidad, digamos que en etapas tardías, pues generalmente el dolor, la deformidad, la limitación funcional son situaciones que nos hacen, en este caso, acudir al ortopedista para poder atender adecuadamente ese padecimiento. Muy bien, doctor. ¿Es real que lo padecen más las mujeres que los hombres? Y si es así, ¿por qué? Pues sí, existe una mayor predisposición a que las mujeres tengan este tipo de deformidades. En el caso de las mujeres, a diferencia de los hombres, el zapato juega un papel importante. Los zapatos muy altos con la punta muy estrecha hacen que pues para nada sea una condición anatómica del pie y que por consiguiente tengamos una severidad en cuanto a la deformidad del pie, tanto para el primer rayo como para el quinto, ¿no? Porque al hacer la punta muy estrecha, pues se deforman estos dos dedos y habitualmente es una predisposición a la deformidad. ¿Es real que el usar zapato apretado o con tacón alto predispone a este tipo de alteración e inclusive problemas de columna? Sí, así es, doctor. Desafortunadamente, aunque en las mujeres los zapatos de este estilo se ven muy bonitos, pero desafortunadamente tienen ese riesgo, ¿no? Lo más adecuado y lo que siempre comentamos con los pacientes es que el uso del zapato tiene que ser algo cómodo, con una punta ancha, no tan alto, para evitar dentro de lo posible las deformidades, ¿no? Entonces, definitivamente este tipo de calzado no es algo compatible con la anatomía del pie
ni con las zonas de carga de nuestro cuerpo y que pueden repercutir en algún momento en las rodillas o incluso en la columna por las posturas que puede llegar uno a tener con el uso crónico de este tipo de calzado. Muy bien. ¿Hay un factor hereditario en este problema? Así es, doctor. La herencia juega un papel fundamental dentro de algunas personas que tienen cierta predisposición a padecer hallux valgus. En este sentido, pues la deformidad tiene que ver básicamente con el primer metatarsiano, que se empieza a desviar hacia la zona interna del pie, y esto pues a la larga va a empezar a deformar la articulación metatarsofalángica y se va a empezar a condicionar, en este caso, el hallux valgus. Ok. ¿Cuáles son los primeros síntomas en este problema que nos deben alertar que está iniciando un hallux valgus? Pues el primer síntoma definitivamente es la deformidad. Uno empieza a notar que se empieza a deformar y conforme se va agravando esta deformidad, pues el roce con el zapato comienza a irritar mucho la zona de la unión del metatarso con la falange y bueno, empieza entonces el paciente a erosionarse la piel, a generar mucho roce con el calzado y empieza a haber mucho dolor en esa región. Entonces, esos son los síntomas pivotes que nosotros encontramos en los pacientes y por los cuales acuden a la consulta. ¿Por qué es que el dedo gordo es el que se empieza a desviar y no otros dedos? Pues no necesariamente es el dedo gordo. Hablando exclusivamente del hallux valgus, pues bueno, esta es obviamente la situación que ocurre, ¿no? Pero pueden estar asociadas otro tipo de alteraciones del pie y que condicionan que también exista deformidad del resto de los dedos, ¿no? Tenemos deformidades en el primer rayo, que sería el hallux valgus, tenemos deformidades en el quinto dedo, que sería el famoso juanete del costurero, que es una deformidad muy similar a la del dedo gordo, pero en el quinto dedo, y tenemos también alteraciones propias de la pisada por la caída de los metatarsos que pueden condicionar dedos en garra, o lesiones de la fascia plantar que pueden condicionar patologías en las cuales se elevan los dedos del segundo al tercero y entonces se enciman con el primero, ¿no? Entonces existen muchas alteraciones propias del pie, dependiendo obviamente de las características del paciente. Otro ámbito también muy recurrente es el pie reumático, ¿no? En el pie reumático también tenemos alteraciones en este caso de todos los dedos del pie y esto condiciona también deformidades muy agresivas en el pie. Ok. Si no atendemos a tiempo este problema, ¿cuáles son las complicaciones? Pues el no atenderlo pues va a condicionar mucho dolor, doctor, que es realmente el principal síntoma que tiene el paciente y que pues bueno, desafortunadamente en algún momento llega a ser incompatible incluso ya con una adecuada marcha, ¿no? Entonces, el no atenderse pues puede condicionar mayor deformidad y obviamente esto se traduce en mayor dolor y pues repercute con el día tras día de cada uno de los pacientes. ¿El tiempo de evolución de este problema para ver deformidad tarda años o puede ser más rápido? Generalmente es un proceso que lleva años, o sea, realmente no es tan rápido, aunque depende mucho del grado de deformidad. En los casos, por ejemplo, congénitos, si los atendemos de inmediato podemos retardar mucho ese proceso de evolución, pero en gente que tenga, por ejemplo, algún antecedente reumático, pues esto puede acelerarse bastante, ¿no? Entonces depende mucho de las características del paciente. Otra cosa que no hemos comentado, doctor, que es muy importante es que pueden estar asociadas al hallux valgus alteraciones del pie, de la marcha. Pacientes que tengan un pie plano, un valgo del retropié, pues van a generar mayor deformidad por sobrecarga hacia la barra interna del pie y esto puede condicionar que se agrave más mi situación del hallux valgus, ¿no? Entonces, pues esa es una condición que puede acelerar el tema del tiempo de evolución. Y también por ahí, como lo comentaba hace un momento, la gente que tenga alguna alteración reumática, pues también tiene esa posibilidad de que se acelere el tiempo de evolución. ¿Nos puede explicar un poco más qué es el valgo del retropié? Sí, doctor. Generalmente en la parte de la articulación del hueso del talón que llamamos calcáneo, arriba de él está un hueso que se llama astrágalo. Entonces, esa línea entre el astrágalo y el calcáneo tienen digamos que una posición muy vertical y en la cara interna pasa un tendón que se llama el tendón del tibial posterior que le da mucha suspensión para contener el peso de esa región.
Cuando nosotros tenemos alteraciones en la posición del calcáneo con el astrágalo, digamos que se empieza a vencer hacia la parte interna, que puede ser por hiperlaxitud, en este caso del tendón del tibial posterior, y eso condiciona que se vaya yendo hacia adentro del pie, o sea, la parte posterior del pie, y pues bueno, eso se traduce en una deformidad que conocemos como pie plano, y pues bueno, eso pues se traduce en dolor para los pacientes. Entendido. ¿La forma de caminar puede provocar dolor en el caso de los juanetes? Sí, como comentábamos, doctor, habitualmente alteraciones de la marcha pues pueden condicionar que tengamos o que se favorezca, por así decirlo, la zona de carga en la articulación metatarsofalángica. Esta articulación es justamente para el público explicar que es la base del dedo, tal cual, la base del dedo gordo, con lo que sería el medio pie, que es justamente donde se posiciona el metatarso. Entonces, al momento de caminar y tener una deformidad hacia la parte interna del pie, pues condicionamos dos cosas. Una mayor sobrecarga ahí que condiciona que tengamos más dolor, y por otro lado que el dedo gordo comience a rotarse. Entonces, es muy importante acudir en este caso a la consulta para identificar si tenemos este tipo de padecimientos. Generalmente, cuando empieza a rotarse más el dedo gordo hacia la parte interna, pues se va a deformar más y se va a empezar a encimar con el segundo dedo. Entonces, sí, definitivamente las zonas de carga por variantes anatómicas de la pisada es un factor predisponente a que esto se agrave más. Muy bien, mi doctor. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con este interesante tema. El juanete sí tiene nombre médico, hallux valgus. Es una deformidad del dedo gordo del pie que se desvía hacia los otros dedos y forma una prominencia ósea en la base. En Puebla, incluso jornadas quirúrgicas de ortopedia del IMSS Bienestar lo mencionan por su nombre médico y popular, hallux valgus, juanete. Bien, pues regresamos con este interesante tema de juanetes o hallux valgus, con la participación del doctor Jorge Alberto Iturbide, excelente ortopedista y traumatólogo. Doctor, pues ya nos empiezan a llegar preguntas de nuestro público y nos dicen, ¿el peso en exceso puede causar juanetes? Bueno, como tal, el peso en exceso puede condicionar muchos problemas articulares, ¿no? Eso es una realidad. Hablando un poquito de la sobrecarga del pie, pues puede ser un factor predisponente si tenemos alguna alteración de la pisada. Definitivamente, pues se corre el riesgo de una mayor sobrecarga en esta articulación y pues por consiguiente agravar la situación, ¿no? Entonces, dependemos obviamente mucho de un análisis bien minucioso de la biomecánica del cuerpo del paciente y obviamente baropodométrico en relación a los pies para determinar si existe alguna o no predisposición. Pero hablando un poquito en términos generales, sí, doctor, definitivamente para nada al tener sobrepeso es algo benéfico para ninguna articulación. Entendido. ¿El uso de plantillas o con cierto tipo de ejercicios puede ayudar a curar esta enfermedad? ¿O qué pasa si se deja evolucionar sin tratamiento? Sí, definitivamente parte fundamental del tratamiento inicial de cuando diagnosticamos un hallux valgus que está, digamos, en una fase inicial, justamente tiene que ver con ejercicios para fortalecer los músculos intrínsecos del pie y el famoso foot core para ayudar dentro de lo posible a que esto no progrese, ¿no? Y que vaya evolucionando y se agrave más. Tiene que ver con muchas causas. Las plantillas tienen digamos que un apartado aparte, muy independiente, pero en algunos casos en donde tenemos alteraciones de la pisada puede ser algo que nos pueda ayudar un poquito a evitar dentro de lo posible una mayor sobrecarga, ¿no? El no atenderse y no ponerle el cuidado adecuado a los pies, pues definitivamente puede hacer que esto se agrave y que en algún momento la única solución sea el tratamiento quirúrgico, que poquito más adelante vamos a platicar de eso. Tiene realmente solución, eso es definitivo, pero pues bueno, dentro de lo que uno quiere, entiendo como pacientes,
a veces evitar la cirugía, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, sí, tratar de identificarlo lo más pronto posible y atenderlo para corregir las alteraciones que tiene ese paciente en la pisada y que esto no conlleve a una situación de mayor gravedad. Muy bien, nos preguntan también que si en el momento en que se empieza a ver la deformidad del dedo, puede intervenir un podólogo. Bueno, la verdad es que no, doctor. Lo más conveniente es que acudan con el especialista, en este caso con el médico ortopedista, con todo respeto para la gente que quiere ver este tipo de padecimientos que no son médicos, pues no es algo que yo recomiendo en lo absoluto. Perfecto. ¿Este problema se puede detectar desde la infancia o solamente se presenta en la edad adulta? Sí, como lo comentábamos hace un ratito, existen algunos pacientes que pueden tener estas deformidades y que pueden ser de carácter hereditario, ¿no? Entonces, ahí es muy importante si mamá o papá o los abuelos tienen este padecimiento, empezar a checar en este caso a los hijos y ver que habitualmente entre los 10 a los 14 años empezar a notar y ver cómo se están comportando los pies, ¿no? Entonces, descubrirle los pies, ver cómo caminan y eso, y si empezamos a ver alguna situación de anormal en relación a la forma del pie, pues acudir inmediatamente a la consulta para que tengan un adecuado diagnóstico. Entendido. ¿Es benéfico el cambiar el tipo de calzado que se usa cuando empezamos a notar dolor o deformidad? Sí, definitivamente el calzado juega un papel fundamental. La verdad es que todos nosotros, tanto mujeres como hombres, tenemos que usar un zapato cómodo, con una punta amplia. No debe ser para nada un zapato con punta estrecha. Como lo comentábamos, pues bueno, dentro de lo que se pueda, hay ocasiones que pues las mujeres lo quieren usar, pero que no sea un zapato pues que se use de diario, ¿no? Siempre hay que intentar dentro de lo posible que el zapato sea lo más cómodo posible y evitar, ¿no?, que sea con una punta muy estrecha o con un tacón muy alto. Ok. Gente que camine una gran distancia y note que se empiezan a inflamar o a enrojecer sus articulaciones de los pies, ¿qué se les puede sugerir, doctor? Pues bueno, habitualmente el caminar distancias muy altas, pues puede condicionar, muy largas, puede condicionar que en algún momento pues tengamos dolor del pie, ¿no? Y eso hasta cierto punto puede ser esperado por la marcha, al estar mucho tiempo de pie y eso. Pero cuando ya esto se vuelve muy frecuente y tenemos alteraciones de dolor, inflamación, y no solamente en un solo dedo, sino en el resto de los dedos, pues bueno, lo más conveniente es que acudan a consulta para ver qué está ocurriendo, porque no es algo normal. Entonces, definitivamente, siendo muy, muy estrictos en la pregunta, pues lo más conveniente es que vengan a consulta y revisar qué está ocurriendo. Ok. Mucha gente usa plantillas o separadores que se están anunciando mucho. ¿Realmente sirven? ¿Realmente alivian el dolor y el problema? Bueno, la verdad es que no, doctor. No existe un aparato. Hay ahorita mucha información en las redes sociales y con los bots que tienen ahí de buscadores. La realidad es que no hay algo, si tenemos un hallux valgus, no va a existir nada que haga que el dedo se vuelva a corregir y que recupere esa armonía, ¿no?, del dedo como tal en cuanto a la alineación con el resto de los dedos del pie. Hay que entender muy bien, hemos hablado un poquito de que existe una alteración anatómica en los huesos, pero también la hay en los tendones y en los músculos que se involucran en esta articulación para la función. Entonces, no es algo que con un aparato externo podamos corregir. Entonces, la mejor recomendación para los pacientes que tienen este tipo de padecimientos es acudir a consulta, a la revisión. Hay que hacer un par de radiografías, ver los descalzos, ver cómo caminan, pero para nada que gasten en cosas que muy probablemente no les sirvan en lo absoluto. Okay. ¿Hay algún tipo de ejercicio que ayude a mejorar o detener el avance de esta deformidad? Sí, definitivamente sí. Ejercicios que tienen que ver con el fortalecimiento del pie. Habitualmente nosotros nos apoyamos mucho con especialistas en rehabilitación física, colegas rehabilitadores, que ayudan mucho a mejorar la musculatura y con esto mejorar la posición de los dedos del pie. Ayuda, ¿no? En algunos casos, la mayoría pues son deformidades ya muy graves que muy probablemente pues ya se tengan que corregir tal vez con un tratamiento quirúrgico, pero bueno, en los casos iniciales ayuda muchísimo y sobre todo en los niños, ¿no? Cuando detectamos
alteraciones en este caso de la forma del pie, pues también vale mucho la pena acudir a terapias de rehabilitación para que esto ayude a fortalecer y dentro de lo posible detener y que no progrese a algo mayor. Los remedios caseros, hay gente que usa, por ejemplo, té de árnica y se lo está aplicando. ¿Realmente funciona esto? Bueno, no, o sea, no para la corrección. Probablemente sientan un poquito de alivio en relación al proceso inflamatorio y que se sientan mejor, pero definitivamente pues no van a ayudar a algo más. Perfecto. Entonces, la única opción para corrección definitiva es la cirugía. No necesariamente, doctor, depende obviamente mucho de la severidad del cuadro, ¿no? Nosotros englobamos las deformidades tomando algunos ángulos en las radiografías, haciendo unas mediciones y en base a eso podemos saber exactamente en qué estatus está el paciente y cuáles son las opciones de tratamiento. En el caso de las mujeres, habitualmente la estética juega un papel importante porque no les gusta ver sus pies con esas deformidades y pues bueno, puede ser una situación que también pues involucre este apartado de la estética en relación a la corrección. Pero hay muchos pacientes que al modificar el zapato, al modificar obviamente las condiciones de los grados de inclinación del pie con alguna plantilla y las terapias de rehabilitación, pues mejoran mucho su sintomatología y no tienen necesidad de acudir al quirófano, ¿no? Por la corrección. Hay algunos casos en los cuales definitivamente, pues ya por la severidad de la deformidad y porque ya se están involucrando deformidades en los demás dedos, pues bueno, sí, definitivamente el tratamiento quirúrgico juega una opción bastante importante y aquí es bien importante también decirle al público, porque muchos de mis pacientes llegan a la consulta comentando es que a mi comadre o a mi amiga la operaron y otra vez se volvió a deformar, etcétera. Hay que entender muy bien que bueno, cada paciente tiene un padecimiento muy diferente, aunque se vean muy similares los pies en cuanto a la deformidad, pero definitivamente hay que primero personalizarlo, ver exactamente qué es lo que está ocurriendo. Hay muchas formas de operar un hallux valgus, un juanete. No es siempre el mismo procedimiento para cada paciente, entonces depende mucho de la deformidad que tenga el paciente. ¿Hay alguna etapa en la que ya se tenga que operar definitivamente un juanete? Sí, doctor. En este caso, pues bueno, cuando son deformidades muy importantes, que no se van que ya vimos que con los ángulos de las mediciones no se van a corregir únicamente en manejo conservador y que pues ya es incompatible obviamente con el calzado, con el dolor, pues hay que, en este caso, operarlos. ¿Una cirugía de juanetes es siempre complicada o depende del grado de deformidad, de desviación? Bueno, la realidad es que todo procedimiento quirúrgico de cualquier índole, doctor, siempre tiene un proceso en este caso, de alguna situación de una no correcta evolución, siempre tiene un caso de complejidad. Le comentaba yo hace ratito que no es la misma cirugía para todos los pacientes porque existen distintos tipos de deformidades. Para eso pedimos radiografías y tenemos que observar muy bien las características de la deformidad y qué le voy a corregir. Hay veces que podemos hacer correcciones solamente en una región del metatarso, hay veces que tenemos que hacer en otra región, hay veces que tenemos que hacer 2 tipos de osteotomías. Depende mucho de las características, ¿no? De este caso. El que acudir con un doctor y que solamente les ofrezca, es que esto es lo que requiere y ya sin estudios y eso, pues no es algo adecuado, doctor. Siempre hay que individualizar en este caso los tratamientos quirúrgicos dependiendo de lo que requiera el paciente. Entendido, mi doctor. Vamos a una breve pausa y regresamos con este interesante tema. En Puebla Capital ya hay oferta médica que incluso anuncia corrección quirúrgica de hallux valgus como especialistas en ortopedia. Eso confirma que es un padecimiento suficientemente común como para tener atención específica en la entidad. Cuando un juanete comienza a avanzar, no solo cambia la forma del pie,
También puede afectar la calidad de vida. Entre los síntomas más comunes están el dolor al caminar, inflamación en la base del dedo gordo, enrojecimiento, sensación de ardor, callosidades por el roce e incluso dificultad para usar cierto tipo de calzado. Es importante saber que no todos los juanetes requieren cirugía. En muchos casos, el tratamiento inicial consiste en cambiar a zapatos más amplios, evitar tacones altos, utilizar plantillas o separadores y disminuir la presión sobre la zona afectada. Estas medidas pueden ayudar a aliviar molestias y frenar el avance del problema, aunque no corrigen la deformidad por completo. La cirugía suele considerarse cuando el dolor es constante, hay dificultad para caminar o la deformidad interfiere con las actividades diarias. Por eso, mientras más temprano se valore, mejores opciones de manejo existen. Si notas que el dedo gordo se desvía, el calzado te lastima o el dolor es cada vez más frecuente, no lo normalices. Cuidar tus pies también es cuidar tu movilidad, tu postura y tu bienestar. Pues regresamos con este interesante tema que nos está asesorando aquí el doctor Jorge Alberto Iturbide, excelente ortopedista y traumatólogo, sobre el tema de hallux valgus o juanetes. Doctor, nos pregunta nuestra audiencia, ¿es lo mismo un juanete que un espolón? No, doctor. El espolón, hablando del pie, bueno, el espolón es un crecimiento óseo, en este caso en la parte del calcáneo, y el juanete es una deformidad en el dedo gordo, propiamente en la articulación de la falange proximal con el metatarso. Son cosas totalmente diferentes. Muy bien. Si de pequeño no me trataron el pie plano, ¿voy a desarrollar juanetes? No necesariamente, depende mucho obviamente de la severidad del pie plano. La gran mayoría de las veces los pies planos son flexibles, no generan mucha deformidad y pueden no, en este caso, tener una complicación de hallux valgus. Así que no es algo común tampoco. Muy bien. Dice otra persona, mi mamá tenía 2 juanetes y hasta ahora yo no lo he desarrollado. ¿Esto quiere decir que ya no me lo heredó o aún está en riesgo? No nos dice la edad ni otra Sí, cosa. Bueno, también es importante aclarar que no toda la gente que tenga un juanete se lo va a heredar a los hijos. No es necesariamente lo que se hereda, sino más bien la forma del pie, hablando específicamente del primer metatarsiano, ¿no? Que en algunos casos eso es lo que se hereda y que puede como consecuencia tener la deformidad del hallux valgus. Entonces, respondiendo a la pregunta del público, pues no, probablemente no lo tengas. Muy bien. Muchas personas tienen miedo a la cirugía. ¿Realmente es muy dolorosa la recuperación? Pues no. Es un procedimiento que, bueno, hay que entender que hacemos una serie de cortes al hueso, cortes a las partes blandas, y como cualquier cirugía, pues duele obviamente la zona quirúrgica. Pero actualmente con los procedimientos que se tienen y que brindan mucha estabilidad a las zonas de corte, pues habitualmente los pacientes ese mismo día salen caminando. Es un procedimiento que en la gran mayoría de las veces se hace de forma ambulatoria. Ocupamos un zapato de elevación ortopédico que se tiene que usar alrededor de unas 4 semanas, que es el tiempo de consolidación de los cortes que se hacen al hueso, y que posteriormente puede hacer ya el uso del calzado habitual. Esto tiene que ir acompañado obviamente de un proceso de rehabilitación, pero no es algo doloroso que genere en algún momento alguna afectación mayor en lo absoluto. ¿Qué tipo de anestesia se utiliza en este tipo de cirugía? Pues puede ser una anestesia regional, un bloqueo subaracnoideo que se pone en la espaldita y que obviamente se anestesia de la cintura hacia abajo. Y actualmente los anestesiólogos que hacen anestesia regional con el uso del ultrasonido pueden hacer bloqueos únicamente en la región arribita del tobillo para dormir solamente la parte de los pies. Y pues es una maravilla, ¿no? Porque cada vez tenemos accesos más fáciles para los pacientes y sin menos complicaciones en cuanto a procedimientos de anestesia y pues que brindan una adecuada analgesia postquirúrgica. Hay gente muy nerviosa y que dice, mejor duérmame, doctor. ¿Es correcto utilizar la anestesia general? Pues no sería lo más adecuado. Ya actualmente hay muchos medicamentos que ayudan a que el paciente esté muy tranquilo, entonces podemos por la vía intravenosa, los anestesiólogos hacen uso de algunos medicamentos que hacen que el paciente esté muy tranquilo, muy relajado y que esa sensación de angustia, de temor de la cirugía, pues
pase a un segundo término, que ni se acuerden. Y obviamente lo correcto es brindar sedación después del procedimiento quirúrgico, y eso lo ofrecen los bloqueos regionales. Perfecto. ¿Cuánto tiempo tarda en recuperarse la persona después de la cirugía y volver a caminar? Pues la marcha la pueden iniciar ese mismo día o al otro día después de la cirugía. No es un procedimiento que involucre el no poder caminar en lo absoluto. Generalmente los dejamos caminar. La gran mayoría de los pacientes pues tienen afectados ambos pies. Es una cirugía que se puede hacer en los dos pies porque permiten que el paciente pueda caminar. El tiempo de recuperación es muy variable porque cada paciente es diferente en cuanto a los tiempos de recuperación, pero hablando en un promedio, les comentaba yo que el zapato de elevación lo deben de ocupar entre 3 y 4 semanas, y después de eso ya su calzado normal. Obviamente tienen que llevar un proceso de rehabilitación, pero hablando en términos de ya una recuperación absoluta, entre mes y medio y 2 meses habitualmente. ¿Hay la posibilidad de que el juanete vuelva a aparecer después de operación? Definitivamente sí, y eso tiene mucho que ver con el tipo de calzado. Hay pacientes que pues después de operarse, que ven muy bonitos sus pies, nuevamente caen en el tema del uso de zapatillas muy altas, con un tacón, con una punta muy estrecha. Entonces, pues ahí hacemos hincapié en que es muy importante que se cuiden, que ya no usen tanto este tipo de calzado. Y también tiene mucho que ver el tipo de procedimiento. Hace algunos años atrás, pues no se tenía tal vez mucho conocimiento acerca de la fisiopatología de este padecimiento, o había algunos colegas que tal vez no tenían mucha práctica en relación a la cirugía y solamente hacían cirugías de partes blandas. Y eso actualmente ya no se hace porque realmente el riesgo de que pues nuevamente se deforme el dedo pues era muy alto porque no se corregía la deformidad ósea, ¿no? Que es lo que afecta en este caso la pisada y obviamente el dedo, ¿no? Entonces, pues sí puede existir una recidiva, pero pues depende mucho en este caso pues del uso del calzado y por otro lado del tipo de técnica que se haya ocupado, ¿no? Para esa cirugía. Muy bien. ¿Hay algún tipo de cuidado que deba tener una persona que ya tiene los juanetes para evitar que empeoren? Sí, pues como comentábamos, depende mucho también de la situación del calzado. Entonces, pues evitar el calzado, ocupar calzado bajito con una punta ancha. Las plantillas ayudan un poquito a mejorar la distribución de cargas del pie, los ejercicios de los pies para fortalecimiento, y con eso pues podemos tener una adecuada prevención y a lo mejor no corregirlo, pero sí dentro de lo que se pueda, que no avance a algo mayor y que condicione mayor dolor. Si una persona tiene sobrepeso y quiere bajar de peso a través de hacer ejercicio, ¿esto no agrava la evolución del juanete? En lo absoluto, doctor, ¿no? Yo siempre he sido muy insistente en mis pacientes de que parte importante de la salud articular es la activación física. El ejercicio de fuerza aunado a un ejercicio cardiovascular ayudan muchísimo en general a todas las articulaciones y es lo mejor que podemos hacer nosotros, definitivamente. ¿Qué tipo de ejercicio recomienda, doctor? Pues el ejercicio que actualmente tiene una mejor proyección en cuanto a salud articular es el ejercicio de fuerza, doctor. El ejercicio de fuerza, pesas, ayuda muchísimo a recuperar obviamente la pérdida de masa muscular, y hay que entender que los músculos se mueven a través de los tendones que están insertados a los huesos y esto favorece mucho entonces la movilidad articular. Entonces, mi recomendación sería ejercicio al menos de 3 veces por semana mínimo de fuerza, y lo podemos complementar con algún ejercicio aeróbico, ¿no? Caminata, correr, natación, bicicleta, lo que al paciente le guste, pilates, para complementar. Así es. Muy bien. ¿Qué tipo de calzado es el más recomendable para evitar que empeore o se presente este problema? Pues evitar el zapato alto, los tacones muy altos no son nada adecuados, y la punta estrecha también evitarla, ¿no? Entonces, pues hay muchas mujeres que me preguntan, doctor, ¿y puedo ocupar un zapato alto? Sí, a lo mejor un zapato de suela corrida, los famosos zapatos estos que vienen con una suela corrida, no tan altos, y que de la punta no sean tan estrechos para los momentos en los que ya quieran ocupar este tipo de calzado, ¿no? Y en términos generales, pues un zapato con un buen soporte para la parte de la pisada y que no sean estrechos de la punta. Así es. Muy bien. Gracias, doctor. Pues vamos a una breve pausa y regresamos para concluir este tema.
El exceso de peso aumenta la carga sobre los pies. En México, la Ensanut 2022 reportó 38,3% de sobrepeso y 36,9% de obesidad en personas adultas. Este contexto es importante porque más peso significa más presión sobre pies y articulaciones, lo que puede empeorar molestias y deformidades como los juanetes. Bien, pues regresamos con nuestro excelente invitado, el doctor Jorge Alberto Iturbide, ortopedista y traumatólogo. Doctor, nos llegaron otras preguntas del público. ¿Los zapatos ortopédicos ayudan a evitar los juanetes o a que ya no avancen? Para nada, doctor. Rotundamente para nada. Hace algún tiempo acudir con el ortopedista pues era sinónimo de que el ortopedista tenía hasta la zapatería con los zapatos ortopédicos y eso. Actualmente ya no. Todo este tipo de cosas que se ocupaban de los zapatos ortopédicos, los bracers, todas esas situaciones que antes había, actualmente está demostrado que no sirven y no tienen ningún tema de uso. Entonces, no. Lo único que ha de alguna forma ayudado es el tema de las plantillas, unas plantillas obviamente bien hechas, de buena calidad para mejorar, en este caso, la distribución de cargas del pie, pero no, el zapato ortopédico actualmente está proscrito en lo absoluto. Muy bien. Otra pregunta del público dice, mi mamá tiene 75 años, no quiere usar zapatos porque le lastiman y el dedo gordo de los dos pies ya se le encimó con el siguiente dedo. ¿Aún la pueden operar? Sí, generalmente es como la mayoría de los pacientes llega a consulta y ya toman decisiones sobre el tratamiento quirúrgico. Les comentaba hace un rato que habitualmente las deformidades dependen mucho de la severidad del caso, ¿no? Entonces, este caso en el cual ya un dedo se encima sobre otro, habla de que ya es un caso muy severo y pues, la opción correcta y adecuada para este tipo de pacientes es el tratamiento quirúrgico y con muy buenos resultados. Muy bien. Y una última pregunta del público dice, ¿puedo usar separadores por 1 hora y después usar zapato bajo para evitar que se desarrollen los juanetes? Es parte de lo que habitualmente recomendamos en los pacientes que tienen una fase inicial de deformidad del primer dedo. Sí, respondiendo a la pregunta, puede ser una buena opción. La modificación del calzado, el usar un zapato bajo con una punta alta y ancha, pues ayuda muchísimo a que esto no progrese a mayor. Y por ahí los separadores interdigitales, pues pueden de alguna forma hacer que esto ayude un poquito a mejorar la posición del dedo, pero pues hasta ahí. Muy bien. Doctor, ¿qué errores son los más frecuentes que comete la gente al tratar por su cuenta este problema? Pues definitivamente el error más común sería pues no acudir con el ortopedista y por consiguiente que se agrave la situación, ¿no? Por nuestra forma cultural, a veces hacemos mucho caso al huesero, en este caso al podólogo, o a la comadre, o al compadre, y no es algo apropiado. Mi mejor recomendación es que si tienen dolor de cualquier articulación, digo, estamos hablando de los pies, pero en general, pues lo correcto es acudir con el especialista para saber qué está ocurriendo, ¿no? Evitar dentro de lo posible caer con gente que no tiene la preparación y pues que en algún momento algo que se pudo corregir simplemente con la modificación del estilo de vida, pues termine en quirófano, ¿no? Es muy frecuente la automedicación en nuestro medio. ¿Hay algún tipo de analgésico antiinflamatorio que usted pueda recomendar? Pues no es lo correcto, doctor. Generalmente no les recomiendo algo así. Pues si hay dolor, pues hacer uso de algún antiinflamatorio no esteroide, cualquier AINES, pues puede ayudar un poquito a limitar el cuadro doloroso, pero no es algo que yo recomendaría. Lo correcto es acudir a la consulta y ver qué está ocurriendo. Y nos vuelven a preguntar si es un juanete, ¿se puede corregir sin cirugía? No corregir, pero evitar que esto avance a algo mayor, a algún cuadro más severo de deformidad. Entonces, lo correcto sería pues acudir a la consulta. Digo, soy muy repetitivo en esto, pero sí
vale mucho la pena para evitar que esto se agrave más. ¿Cuál sería la recomendación que le daría a nuestro público que nos está viendo y que ya siente dolor o ya notan desviación en sus pies? ¿Ya tienen que acudir al especialista? Sí, doctor. La recomendación, como siempre lo digo a mis pacientes, es no hacer que el dolor sea algo parte de mi vida diaria, ¿no? El dolor no hay que normalizarlo, no es algo normal. El dolor es una expresión de mi cuerpo hacia algo que no está bien. Entonces, en ese sentido, pues si tenemos una deformidad que ya notamos en el pie y tenemos dolor, pues acudir a la consulta y bueno, seguir estos consejos que hemos comentado ahorita acerca del uso del calzado, evitar dentro de lo posible que mi calzado sea siempre con la punta muy estrecha y muy alto y evitar también el uso de cosas que no me van a ayudar a corregir este tipo de deformidades, ¿no? Entonces, pues básicamente esas serían las recomendaciones para el público. En el calzado que utilicen cuando ya tengan el problema de los juanetes, ¿es importante el arco? Sí, juega un papel importante, doctor. Siempre les he dicho que debemos de tener una suela que brinde una amortiguación adecuada. Actualmente la gran mayoría de los zapatos tienen cierto soporte al arco longitudinal y eso ayuda bastante de alguna u otra forma a que sea un zapato más ergonómico y que tengamos una mejor apoyo al momento de asentar el pie. ¿Y el tipo de material del calzado, por ejemplo, cuero o algún otro tipo de material que sea recomendable? Pues bueno, en general tiene que ser un zapato que permita la transpiración también del pie para evitar dentro de lo posible asociar algún tema infeccioso por algún hongo o algo así, ¿no? En relación al tipo de calzado, en cuanto a materiales, pues bueno, actualmente los tenis, la gran mayoría son de uso sintético. Hay que entender muy bien que los calzados se tienen que cambiar, no siempre debe ser el mismo de uso diario, ¿no? Entonces, si un día ocupé unos tenis, pues al otro día tengo que cambiar de calzado y así sucesivamente. Generalmente lo más adecuado es que sea un zapato que brinde un adecuado soporte de amortiguación también, porque en meses anteriores que tuve la oportunidad de venir acá y que platicamos de la fascitis plantar, parte fundamental de esto es eso también, ¿no? El calzado que brinde ese soporte para evitar pues, que haya una agresión hacia la fascia plantar y que al rato tengamos un dolor por esta situación. Hay mucha gente que al llegar a casa se quita los zapatos y usa sandalias o anda descalzo. Sí. ¿Esto es recomendable? Sí, es adecuado. La estimulación desde edades tempranas de caminar descalzo ayuda muchísimo a mejorar, en este caso, y a madurar, en este caso, las articulaciones y favorecer el fortalecimiento muscular del pie. Entonces, en los niños, en los bebés, en los que empiezan a caminar, el que caminen descalzos es una maravilla. Y es algo que mis colegas ortopedistas pediatras fomentan mucho, ¿no? El uso de caminar, de estar caminando descalzos, evitar en todo lo posible que les pongan zapatos a los bebés. Y en general todos nosotros debemos de retirarnos el calzado y tener unas sandalias o caminar descalzos para que esto ayude un poquito al pie a mejorar la marcha del pie. ¿Usted recomendaría algún tipo de separador o de plantilla para evitar la evolución del juanete? Pues mire, como lo comentábamos hace un momento, habría que analizar con un estudio de baropodometría y ver exactamente si el paciente, aparte del juanete, tiene una alteración de la pisada, ¿no? Si esto es sí, entonces sí valdría la pena tal vez indicar algunas plantillas para mejorar la distribución de cargas. Existen unos separadores que incluso ahí hasta le entorchan para corregir el dedo. Esos no sirven para nada, te puedes lastimar, puedes condicionar una lesión mayor de la articulación. No lo recomendaría. Tal vez por ahí el uso de un separador interdigital de gel en la tarde-noche para mejorar un poquito la posición. No es tan agresivo y no genera una situación como este tipo de aparatos en los cuales jalan a propósito el dedo y lo pueden incluso hasta provocarse una luxación. Entonces eso sí definitivamente no lo recomiendo. Muy bien. En la valoración preoperatoria, independientemente de los estudios de imagen, ¿hay otros estudios laboratorio, algún otro tipo que usted sugiera? Pues bueno, en los casos en los cuales notamos ya una severidad importante de deformidad y si radiográficamente observamos que hay cambios degenerativos de las articulaciones y si el paciente no tiene conocimiento de esto, tal vez podríamos hacer uso de pruebas inmunológicas buscando alguna alteración reumatológica, ¿no? Porque puede ser que tenga un pie reumático y a lo mejor siempre normalizó su dolor articular
pues por la edad y eso, ¿no? Entonces, hay ocasiones que sí podemos hacer uso de eso. También hay dolores que pueden simular un hallux valgus y no necesariamente lo tenga. La hiperuricemia, doctor, es una parte importante de esto. Usted lo debe saber muy bien como hematólogo, pero habitualmente los pacientes que tienen hiperuricemia, un punto pivote es el dolor en la articulación metatarsofalángica del primer dedo y llegan incluso con inflamación de esa zona, no pueden caminar y, oh sorpresa, ¿no? Cuando los vemos, les tomamos laboratorios y tienen un ácido úrico elevado, pues esa era la condición, ¿no? Entonces un cuadro de gota también por ahí puede condicionar ese dolor y no necesariamente que tengan una hallux valgus, ¿no? Entonces sí hacemos uso de laboratorios definitivamente para como de descarte o de sospecha de algún otro padecimiento. Perfecto. Pues le agradecemos mucho su participación al doctor Jorge Alberto Iturbide, excelente ortopedista y traumatólogo que nos ilustró muchísimo con su conocimiento del tema. Esto ha sido Salud para Todos. Muchas gracias.